momento de entrevista y es con José Luis Adjian, que es diputado del Partido Nacional, que fue subsecretario de Salud Pública durante todo el periodo anterior, los 5 años. Entonces la salud, pero también la interna del Partido Nacional van a estar en la entrevista de hoy. José Luis, bienvenido. Buenísimo, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y resaltar este espacio distinto de la diaria, la verdad que felicitaciones, porque no es común tener estas conversaciones que se mezcla un poco capaz que con aquello de las charlas de boliche y la modernidad de las redes y de las transmisiones en vivo y de lo que son las pantallas. Así que felicitaciones, yo soy usuario de ustedes y bueno, me parece que contribuye y suma a tener estos encuentros y que puedan dar a conocer y podamos conversar de los temas actuales y de todo lo que se viene. Así que, de nuevo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por eso, muchas gracias por venir también. En un día aparte movido, porque hablábamos fuera de aire que, por ejemplo, más tarde, además del trabajo parlamentario, más tarde asume Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional, además la presidencia del Partido Nacional. Exacto, hoy asume de todo el directorio, asume Álvaro encabezando el directorio, pero asume todo el directorio, se recambian las autoridades, lo cual es un día muy importante para los blancos y capaz que es un día de punto de inicio. Hoy empieza una nueva etapa a nivel partidario, donde justamente un poco lo que pasó en la convención y un poco mirando para adelante, yo creo que las baterías van apuntadas o la visión va apuntada hacia el futuro. Obviamente aprendiendo del pasado, teniendo sí cierta relevancia o análisis, pero mirando para adelante. A mí me gusta siempre mirar más para adelante que para atrás, siempre mirar por el parabrisas y no tanto por el retrovisor. Dijiste lo que pasó en la convención. ¿Qué sensación te dejó la convención? Lo hablábamos fuera de micrófono. Tanto por el resultado, Delgado es electo presidente del partido por un margen de algo menos de 20 votos, pero también por el clima que hubo. En los medios de comunicación se le dio mucha importancia a los abucheos que se escucharon al final cuando el presidente de la convención, el diputado Juan Martín Rodríguez, anuncia que Delgado era electo presidente. ¿Con qué sensación quedaste vos? Mira, ese hecho creo que no opaca lo que fue la convención, donde creo que tuvo muchos puntos altos. El primero, la presencia de Luis Lacalle Pou. La vuelta de Luis a los escenarios partidarios o a una convención del Partido Nacional. Hacía 6 años que no se presentaba el expresidente Lacalle Pou en un escenario de este tipo. Y después todo lo que fue la trayectoria de la convención, o sea, transcurrió en paz, transcurrió con buen ánimo, había buena comunicación, se sentía buena energía. Luego al final, obviamente, en un escenario de competición, cuando hay uno que gana y el resto que no gana, siempre hay gente que no queda conforme. Pero pasa en todas las elecciones, no solamente la elección del directorio, hasta la elección de un cuadro de baby fútbol. Pasa que donde hay competencia, uno gana y el resto no queda conforme porque no fue el que votó. Y eso es entendible y es sano y hace un partido que vibra también. El Partido Nacional está latiendo, está vibrando y a partir de hoy empieza una nueva etapa, como te decía, que nos tiene a todos encolumnados mirando para adelante. ¿Cómo va a convivir eso de mirar hacia adelante, de proyectar al Partido Nacional rumbo a los próximos, todavía lejanos en el tiempo, pero futuros en todo caso, desafíos electorales con la denominada autocrítica, de la que también se habló? ¿Cómo se va a procesar esa autocrítica? Yo creo que es análisis. ¿No te gusta la palabra autocrítica? Lo que pasa es que autocrítica está bien, tenemos que hacer la autocrítica o el análisis o la evaluación, el nombre que sea, sí, una revisión, capaz que de los hechos de los últimos 5 años, del último periodo y mirar para adelante. Pero no podemos quedarnos en la autoflagelación sobre la situación pasada, que nos dolió mucho, sí, que nos costó mucho, sí, pero que tenemos que pensar para adelante porque el día a día sigue avanzando y este gobierno va avanzando y nuestra tarea en el Parlamento o la tarea del Partido Nacional, en este caso de oposición, tiene que avanzar. Tenemos que hacer ese análisis, tenemos que hacer esa autocrítica, esa evaluación, ese análisis y seguir para adelante. Eso va a convivir, pero la autocrítica ya empezó hace tiempo. Empezó en las reuniones que tenemos dentro del Partido Nacional, cada vez que te cruzás con un militante, cada vez que hablás con un blanco, cada vez que hablás con alguien que es de la coalición pero no es blanco. Empezó con distintas reuniones, distintas conversaciones. La autocrítica formal, capaz que la que tenga que llevar el directorio a partir de ahora, que es un documento que Álvaro ya habló de que se va a realizar y va a ser más con formalidades, está bien, pero a nivel de la militancia esa autocrítica empezó hace mucho tiempo, te diría que por diciembre y ha continuado. Y ahora creo que todo ese análisis es el que nos tiene que impulsar hacia adelante y es un poco la tarea del partido. Este partido que tiene que rápidamente
analizar, evaluar y mirar para adelante. ¿Y a vos ese análisis qué te da? Si yo te pregunto, ¿por qué entendés que el Partido Nacional no pudo retener el gobierno? Que perdió Álvaro Delgado la presidencia con Yamandu Orsi y el Frente Amplio. ¿Qué primeros elementos manejás? Bueno, eso me parece que más para un análisis del punto de la sociología, capaz que algún sociólogo, algún politólogo. Pero políticamente, yo creo digo, que políticamente son diversas cuestiones. No hay una sola que diga, mira, perdimos por esta. Todos tenemos responsabilidad en mayor o en menor medida. Yo integré el gobierno, o sea, todos tenemos cierto grado de responsabilidad. Obviamente hay algunos que tienen en mayor medida y otros en menor medida. Hay distintos factores, factores comunicacionales, factores de decisiones, factores de distintos puntos de vista, factores también de que el Frente Amplio hizo su campaña, que acá también juega. No es que nosotros perdimos porque perdimos. Acá también el Frente Amplio hizo su campaña encabezada por Orsi, por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por Carolina Cose, por un montón de actores relevantes, que la campaña del Frente Amplio no empezó en el año electoral, la empezaron en el 2020. Entonces, hay un montón de cuestiones que están arriba de la mesa que a la hora del ciudadano elegir, o el porcentaje que fue para un lado o para el otro, optaron por otra opción. Pero creo que hay distintos factores y cada uno, dentro de su análisis, hará su autocrítica. Cuando hacía muy poco que había ganado Orsi el balotaje, José Luis Falero, en ese momento ministro de Transporte y Obras Públicas, ahora se dice quien bueno, podría ingresar al Senado cuando no esté Delgado, por tu sector, por otra parte, el sector Aire Fresco, dijo en Radio Mundo, tratando de profundizar en los motivos del resultado, textualmente, quizás la gente esperaba algo que le llegara al bolsillo. ¿Compartís esa visión? Son múltiples factores. O sea, ahora me parece que no hay una causa. No es decir, capaz que esperaba algo del bolsillo y eso nos hubiera hecho ganar. O capaz que decir, hubiéramos tomado otras decisiones y eso nos hubiera hecho ganar. O mismo decir, capaz que la fórmula hubiera sido conformada de otra manera y eso nos hubiera hecho ganar. Hoy en día todo eso es parte del análisis, pero es contrafáctico. No lo podemos resolver. No podemos decir, mirá, si hubiéramos elegido este camino, ganábamos. No, nadie lo puede afirmar, como nadie puede afirmar otra opción. La realidad es la que es, el resultado es el que es. Analicemos las decisiones que tomamos y cómo nos trajo hasta acá. Y ese análisis nos tiene que servir para adelante también esa evaluación de lo que fue nuestra actuación en el gobierno y también aprender de nuestra actuación en la oposición en el periodo que ganamos. Yo creo que hay mucho para ver de ese periodo 2015-2019 para trabajar en este periodo que nos toca de nuevo ser oposición. Entonces creo que va un análisis conjunto del Partido Nacional previo al gobierno, del Partido Nacional en el gobierno y de la coalición. Nosotros actuamos en coalición también y creo que es algo que llegó para quedarse, que es una herramienta que está en la gente, que está en la calle, que te la piden, que hoy un militante o una persona coalicionista es coalicionista, y me parece que eso va a trascender y creo que nos tiene que servir para seguir escalando y para seguir avanzando. Recién mencionaste la cuestión de la fórmula. Entiendo que, bueno, que la discusión se dará en los ámbitos del Partido Nacional, pero aquella noche de la elección interna de junio del año pasado, cuando Álvaro Delgado anuncia el nombre de Valeria Ripoll como compañera de fórmula, o seguramente antes, porque vos te habrás enterado un rato antes. ¿Qué sentiste cuando supiste que la decisión era Ripoll como compañera de fórmula de Delgado? Fue una decisión de Álvaro que a mí me tocó apoyar como blanco y en aquel momento como integrante del gobierno para apostar a ganar la elección. Habían otras opciones, pero hoy decir con Valeria perdimos y con otra ganábamos, no se puede demostrar. O sea, ya está. Hay que dar vuelta a la página. La decisión fue la que fue. Yo creo que en líneas generales se hizo una campaña acorde para lo que se ofrecía a la ciudadanía. No nos dio resultado. La gente eligió otra opción. Vamos para adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué sentís cuando por estas horas integrantes del otro gran sector del partido, que es Alianza País, como Sergio Botana y como Sebastián da Silva, ambos senadores, siguen siendo, ya pasada la convención, críticos y a veces duros con Delgado? Botana habló antes de la convención de eventuales presiones, del honor, de que le generaba más confianza al senador Javier García, que era candidato a la presidencia del directorio, que Álvaro Delgado. O sea, usó la palabra confianza. Da Silva más recientemente en Canal 4 dijo que Delgado tiene actitudes políticamente correctas, una posición paloma, y que es textualmente inentendible que vaya el 1 de mayo al acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras a que lo puteen. ¿Qué te parece esa forma de encarar una discusión que
por lo pronto desde ese sector da la impresión de que sigue abierta. Bueno, a ver, yo de los compañeros no me voy a referir porque si tengo algo para decirles se los digo directamente. Yo creo que en líneas generales, cuando hay una competencia, siempre hay uno que gana y otros que pierden. Entonces, los que pierden obviamente no están conformes con el resultado. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando ganó Orsi, no estamos conformes con el resultado. Acá pasa lo mismo en la interna del Partido Nacional. No deben estar conformes con el resultado porque apostaban por otra opción, pero respetamos a las mayorías, somos un partido democrático y en el sentido de que el que gana, ganó, vamos para adelante. Me parece que todas esas afirmaciones antes de la elección tenían un sentido. Posterior a la elección, donde ya hay un presidente, donde ya hay un directorio, me parece que hay que contribuir desde otro punto de vista o de otro lado. Pero cada compañero tiene la libertad de expresarlo, de decirlo lo que siente, y yo si tengo alguna discrepancia se lo voy a decir directamente. Me parece que, de nuevo, tenemos un desafío muy grande, que es el partido de acá para adelante, que es esta evaluación y este análisis, y que es seguir de cerca al gobierno, que es seguir construyendo coalición y que es fortaleciéndonos y preparándonos durante todo este periodo, trabajando en conjunto y mirando para adelante. Todas estas afirmaciones, todo esto que se dice, va a quedar en el recuerdo, va a quedar en el recuerdo. Creo que ahora hay que pasar, seguir, estamos en apenas unos meses que pasaron las elecciones, este gobierno viene avanzando, viene trabajando, creo que hay que trabajar muy de cerca en ese sentido, desde el Parlamento y de otros ámbitos, pero seguir hablándolo, seguir con esta instancia, seguir con esto, no es el Partido Nacional que yo deseo, no es el Partido Nacional que yo quiero. Yo quiero un Partido Nacional que se plante firme, quiero un Partido Nacional que haga ese análisis, pero que abra la puerta también a otras personas que no se sientan identificadas en otros partidos y que pueda seguir mirando para adelante y construyendo. Me interesa hacerte un par de preguntas antes de pasar a la agenda de la salud. Con respecto a tu sector, aire fresco. Sensación personal, yo tengo la impresión de que en esta discusión que se dio antes de la convención del Partido Nacional, desde Alianza País, había un respaldo muy fuerte al líder de ese sector, Javier García, que fue quien disputó la presidencia con Delgado. Y en aire fresco, que es el sector nada menos que de la calle Pou, y también el de Delgado, quizás no se estableció una defensa tan fuerte de la candidatura de Delgado. Dicho de otro modo, ¿no quedó un poco desguarnecido aire fresco en esa discusión? Sobre todo teniendo en cuenta que la figura de más peso del Partido Nacional, que es la calle Pou, como es una figura de todo el partido, capaz que no se metió tanto en la disputa. Aire fresco terminó ganando. O sea, hoy el presidente del directorio pertenece a aire fresco. Terminó ganando a aire fresco. Entonces, en ese sentido, los compañeros convencionales, la mayoría, votó con aire fresco. Entonces, esos análisis, no sé, o sea, Luis sí pertenece a aire fresco, pertenecía, ahora es una figura partidaria y creo que es una figura hasta nacional, trasciende las fronteras partidarias. Al final del día, ganó aire fresco. Ahora, cuando uno desglosa los votos, Delgado tuvo 202, 141 de la lista de aire fresco y 60 sí, de centro. De acuerdo a los acuerdos de Javier García tuvo de 184 de Alianza País, que es un gran grupo con varios sectores, pero liderado por García. Es decir, a lo que voy es, sin los votos de centro, Delgado no tenía la mayoría. Bueno, está bien, pero son dentro de los acuerdos que hay. Alianza País también está conformado por acuerdos y eso en los partidos se da y se hace, y que el herrerismo decidió ir por su lado independiente, pero esos acuerdos se dan para construir mayorías y hoy la mayoría está construida por este escenario. Es el que es la realidad que es. Pero ahora, si yo a esto le sumo el resultado de las elecciones nacionales de octubre, en los que a nivel nacional votaron muy parejo Alianza País y aire fresco, pero Alianza País tuvo un poquito más. Un poco más de 10.000 votos de diferencia. ¿Ustedes a qué lo asocian? ¿Cómo se explica eso cuando el sector de la calle Pou era claramente el más votado en los dos, o fue claramente el más votado en los dos procesos anteriores, 2014 y 2019? ¿Qué lectura hacen sectorialmente? Se construyeron alianzas, valga la redundancia, de la interna hacia octubre, que se construyeron alianzas que dieron la mayoría al otro sector. Y está bien, es un partido que vibra, tampoco vamos a pretender un partido hegemónico. Mirá lo que pasa del otro lado con el MPP, que tienen, no sé, 80 y pico % del Frente Amplio. No es sano.
Está bueno que haya competencia. Bienvenida a la competencia. Si el Partido Nacional siempre hubo competencia, siempre hubo dos sectores fuertes, siempre hubo dos ramas o dos alas que sea encabezada por quien sea, pero siempre hubo esa vibración. Me parece sano, me parece bien. Vería mal si mi sector o cualquier otro sector es hegemónico dentro del Partido Nacional. Porque eso quita posibilidad de diálogo, posibilidad de discusión, posibilidad de acuerdo, posibilidad de conversación, de construcción. Eso es el arte de la política. Entonces, si nosotros decimos queremos tener la mayoría, el 80, 90% del partido, no es sano. Vamos a estar reconfortados porque voy a pertenecer a un sector mayoritariamente que se queda con el partido, pero al final del día eso hace más grande el partido o más chico. Para cerrar este capítulo, informan algunos medios, por ejemplo El Observador, que Delgado analiza por estas horas con su equipo cómo resolver su situación en el Parlamento, ¿no? Lo que dice la nota es que su intención es no renunciar a la banca en el Senado, sino pedir licencia para dedicarse full time a la tarea de presidir el directorio del Partido Nacional. Y una de las dudas a despejar es si puede recibir un tratamiento similar al de las personas que son ministros o ministras que suspenden su cargo parlamentario cuando están en el Parlamento mientras se desempeñan en el Poder Ejecutivo, o si en cambio le aplica la normativa de la Cámara que admite solo 30 días de licencia sin goce de sueldo por año. ¿Ya tienen claro qué va a pasar con Delgado en el Senado? Sí, lo está analizando Delgado. Yo sí lo que está claro es que Delgado va a dedicarse exclusivamente, va a dedicarse a la función de presidir el directorio. Luego los temas administrativos los estará resolviendo y evaluando Álvaro dentro de su interna, y de su interna digo de decisión administrativa. Me parece que son cuestiones administrativas. Si Álvaro va a estar en el directorio, no va a estar en el Senado. Entonces, Falero va a ser senador sí o sí en su lugar, eso es un hecho. Bueno, de nuevo, creo que son aspectos que están en la parte de evaluación de Álvaro y del entorno con José Luis y con otros compañeros. Álvaro va a ser el presidente, hoy asume la presidencia y va a estar su pensamiento y su esfuerzo dedicado a la presidencia del directorio. Las cuestiones administrativas se estarán resolviendo, se estarán evaluando cómo seguir para adelante, pero lo que es un hecho que va a estar dedicado al directorio. Ya que te llevé al Parlamento, es tu lugar de trabajo en este momento, después de 5 años como subsecretario de Salud Pública. ¿Qué estás notando en la tarea que ya te ha tenido ahí dialogando también con la ministra Cristina Lustenberg, que fue a distintas comisiones en las que ha participado en los últimos días, del comienzo del actual gobierno en materia de salud? Mirá, yo esperaba otra impronta, porque lo que vimos durante el año pasado y años anteriores era que el gobierno había fracasado, que nosotros habíamos fracasado. Entonces, si yo digo fracasaste, cuando me toca voy a cambiar rápidamente lo que fracasaste. Y yo no veo que eso esté pasando. Pero lo digo objetivamente, desprendiéndonos de cualquier cuestión partidaria, porque no solamente lo vemos nosotros, de la interna del Frente Amplio ver lo mismo. Por eso es las consultas o son los cuestionamientos al gobierno a ver qué está pasando. ¿Pero eso lo decís en materia de salud o estás hablando en general? En general, pero en salud hay cuestiones de salud que no necesitan ley. Incorporación de tratamientos y medicamentos que se requirieron o que se pidieron o que se exigieron o que se cuestionaron en el pasado, que lo pueden hacer hoy, lo podían hacer ayer, lo podían hacer la semana pasada, no pasó. Eso es una de las cosas que nosotros venimos consultando y venimos preguntando y venimos insistiendo a la ministra y a su equipo, porque si tanto se cuestionó de que, por ejemplo, la analgesia para el parto no estaba incluida, o las operaciones por la laparoscopía no estaban incluidas, la gente tenía que pagar del bolsillo diferentes precios. Eso hoy está pasando. Bueno, ayer la ministra Lustenberg dijo acá la semana pasada que se van a incluir esas dos prestaciones en breve. Se van a incluir en breve, no tenemos fecha, pero sigue pasando el tiempo. A mí me parece que si eso era prioridad, porque fue algo que se manejó un cuestionamiento muy duro, ganaste el gobierno, tuviste los 3 meses de transición y ahora hace casi 5 meses que estás gobernando. Me parece que es algo para resolver inmediatamente. Está bien, ya se anunció, se va a hacer, no tenemos fecha, eventualmente será antes de fin de año o no. Hay que ver cómo se incorpora, hay que ver cómo se hace. Pero si fracasamos, no hubo cambios. Entonces, ¿en qué fracasamos? Ese es el cuestionamiento. Y después que vemos que un gobierno que está corriendo a apagar incendios, por ejemplo, las lamentables situaciones que se da con la gente en calle. Tuvo que pasar lo que pasó, que no voy a hacer valoraciones políticas en este momento que estamos en el medio de la crisis y que aparte es una situación muy delicada, y a mí no me gustó cuando hicieron valoraciones políticas, por ejemplo, de la pandemia,
Pero para actuar llevó su tiempo, se tomaron su tiempo. Y ahora se está actuando con una herramienta que hoy leímos que se va a extender como la alerta roja o la situación de evacuación obligatoria. Evacuación obligatoria, como sea, pero que era extraordinaria por una situación de frío, que un día como el de hoy es un día de invierno común, no hay una alerta meteorológica. Entonces se sigue extendiendo esa situación que se creó para tratar de explicar por qué no se había actuado antes y que se va a continuar quién sabe hasta cuándo. Entonces, esas cuestiones de correr atrás de la pelota me parece que no hacen al discurso que se venía dando del gobierno, más allá de las renuncias, que también son otros episodios, pero bueno, son errores no forzados, son cuestiones que suceden, que también son cuestionables, pero directamente a la gestión del gobierno, y yo veo que no hay acción. Estamos todos pendientes del presupuesto, le estamos poniendo una carga de expectativa al presupuesto como nunca antes se puso. O sea, está bien, es la ley madre, es lo que proyecta para adelante, pero hay un montón de tiempo, o sea, vamos a perder un año, porque el presupuesto entra a función el año que viene. Durante todo este año no va a pasar nada, y estamos en julio, hay que remar hasta diciembre para que pase algo. Me parece que se están rifando un tiempo muy valioso, un tiempo de inicio del gobierno, que es cuando la gente está esperando algún cambio de acuerdo a lo que se venía diciendo. Yo creo que en líneas generales el país marchaba bien, la diferencia fue muy poca, en líneas generales había un camino después de la pandemia de recomposición del empleo, del salario, de un montón de cuestiones con la seguridad, hasta con la salud, que ahora que se cambió en base a un discurso muy extremista en base al fracaso, no se condice con la realidad de un cambio que no se está dando. Cuando hablábamos de la interna del Partido Nacional y hablamos de autocrítica o análisis, ¿no? Una de las cosas que yo mencioné era la situación económica, cuando cité una declaración de Falero, del futuro senador Falero, con respecto a si la situación económica la gente la sintió como positiva o no tanto cuando el periodo electoral anterior, ya que salió el tema del invierno. Lo que informan los reportes del Sistema Nacional de Emergencias todos los días es que hay en este momento unas 2000 y pico de personas en los refugios del MIDE, en cupos que, por lo que entiendo, son del plan invierno, y cerca de 500 más en estos nuevos centros de evacuación. Eso da unas 2500 personas, y además hay un número todavía mayor de gente que habitualmente y desde antes es usuaria de dispositivos del MIDE, que en su mayoría son de 24 horas. Si hay cerca de 2500 personas en el Uruguay de hoy que están haciendo uso de una contingencia excepcional por el invierno, 1000 de esos cupos, dice el Ministerio de Desarrollo Social que los agregó en este momento. ¿Eso no da la pauta de que el gobierno anterior no pudo abarcar de la mejor manera una situación social que ya era compleja? Porque uno tiende a pensar que eso el 1 de marzo no comenzó. No, está claro que no comenzó. Vamos a un poco el análisis de la gente en calle. El porcentualmente el mayor aumento es del periodo anterior, del 2016 al 2019. Porcentualmente es cuando aumenta más la cantidad de gente en calle. Después siguió aumentando y se lenteció el aumento. Hay un montón de cuestiones comparativas que a mí me gustaría hacer un paréntesis, porque nosotros pasamos la pandemia, y la pandemia no es algo que se haya pasado sin que haya dejado impacto. Lo dejó en el mundo. No es una excusa, pero a la hora de comparar o a la hora de evaluar, cuando a veces comparamos los índices económicos, yo el otro día cuando fue la comisión de la rendición de cuentas y después en la sesión lo manifestaba, o sea, no comparemos porque no pasamos periodos similares, no pasamos periodos sin cuestiones extraordinarias como una crisis mundial. Entonces, después de la pandemia, que el mundo se cayó, pues no se cayó solo el Uruguay, se cayó el mundo, que la humanidad estaba en vilo, y eso te lo puedo hablar con propiedad, porque me tocó estar en el Ministerio de Salud Pública y ver cómo el mundo se caía a pedazos. La reconstrucción fue una reconstrucción que se hizo de acuerdo al mayor esfuerzo posible y con los resultados que tenemos. La gente en calle, si bien aumentó en todo el mundo, porque no hay país que no haya aumentado después de la pandemia la gente en calle, en Uruguay se enlenteció ese aumento, se enlenteció. Y luego la respuesta a la gente en calle. ¿Es casual que durante los últimos 3-4 inviernos no hayamos tenido esta situación de 7-8 fallecimientos en la calle? ¿Es casual? Yo no creo que haya sido casual. Yo creo que se venía haciendo un trabajo muy fuerte por parte de las autoridades del MIDE, los equipos del MIDE, por parte de un apoyo de la salud, un apoyo de todo punto de vista, y que ahora algo cambió.
No me digan que es porque hay más gente, porque viene habiendo más gente de hace 10, 15 años. Entonces, algo cambió. ¿Por qué ahora fallecieron 7, 8? Pero ¿y cómo se explican esos fallecimientos en un contexto de, según el MIDES actual, 1.000 cupos más del plan invierno? ¿Esos 1.000 cupos fueron después de la alerta roja? No, los 1.000 cupos de los que hablo son los del plan invierno. Los 500 son los de centro de evacuación. Esos sí son posteriores. Perfecto. Pero el cupo no quiere decir que la gente vaya, porque sí, porque siempre hubo cupos para la gente. Bueno, los reportes es que estaban Siempre esos hubo 2.000 y pico del plan invierno que estaban hubo llenos, una ¿no? captación más exhaustiva. Algo cambió. Veníamos de 3, 4 años sin estos acontecimientos, sin estos fallecimientos, vamos a decirle como son, sin que se muera gente en la calle de esta forma. Hubo algunos fallecimientos de gente en situación de Hubo calle. gente puntual. Hablas del número concreto. Pero no, 7, 8. El ministerio contabiliza 5 casos. ¿En todo el periodo? Ah, no, ahora. No, ahora. Está bien, bueno. Entre mayo y junio. Hay algunos que fallecieron dentro del refugio, distintas cuestiones. Hay una denuncia penal en el medio a una emergencia móvil porque dentro de un refugio no dio asistencia. Hay distintas cuestiones. Ahora, que algo cambió, algo cambió. Que algo cambió, algo cambió. Porque veníamos en una situación con cierto resultado y ahora el resultado es otro. Entonces, y eso impulsó al gobierno a tomar esta medida, toda esta alerta roja, las conferencias, el salir, el extender la alerta roja, todo este plan, todo esto lo tendría que haber hecho antes. Otro componente. Creo que faltó del la preparación y yo no me voy a referir porque el ministro dice que lo estaba aplicando y yo no tengo por qué desconfiar, pero la internación compulsiva para mí que no estaba funcionando. Otro componente del comienzo del gobierno. Volviendo a lo que mencionabas de lo que ves como un comienzo sin acciones que permitan anticiparse a los problemas, que fue lo que marcaste. La situación fiscal. En general, desde el gobierno se dice, bueno, hay cerca de 900 millones de dólares de compromisos a saldar asociados a obligaciones asumidas en el periodo pasado, y eso estuvo en discusión sobre todo mientras la rendición de cuentas estuvo a estudio del Parlamento. ¿Cuál es el estado que dejó en definitiva el gobierno pasado? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, ahí me parece que tienen que hablar más la gente que está en el tema económico. Lo mío es más la salud de otros ámbitos. Por lo que he estudiado, situaciones heredadas también recibimos nosotros. Hay de años, dentro del mismo periodo, hay cuestiones que quedan para el año siguiente. Pero eso no te puede impedir de hacer lo que tenés que hacer. De nuevo, nos tocó pasar una crisis mundial. Nos tocó pasar la pandemia, se cayó el mundo. ¿Vos viste alguna vez que el presidente de la calle Pou, que algún integrante del gobierno haya dicho, no, mirá, esto no lo vamos a poder hacer porque vino la pandemia? Esto no se va a cumplir porque vino la pandemia. Nunca. Entonces, cuando estás gobernando, tenés que gobernar. Y estas son las condiciones dadas, estas son la realidad, sea la que sea. Yo no voy a ponerme a cuestionar, son 900, son 500, son 300, 1200, porque eso me parece que es más técnico y más corresponde a ese análisis. Nosotros también agarramos con deuda. De ACE, por ejemplo, habían deudas de ACE. ¿Cuánto era la deuda de ACE en el comienzo del periodo pasado? 1.000 y pico de millones de pesos y ahora también son un poco más. 1.000 y pico de millones de pesos. Eran 500 millones de pesos que en el valor 2020, llevado al valor 2025, corresponde a 1.100, 1.200. ¿Sabes cuándo es ese informe? Febrero del 25. Se lo dejaron a las autoridades. La administración saliente le hizo el informe y le dijo, mirá, estas son las deudas. Pero estamos hablando de algo más de 10 millones de dólares, ¿no? 500 millones de pesos. Pero llevado al pesos corrientes de ahora, significa más de 1.200. Eran 500 de esa época que lo tenemos que actualizar por la inflación y por otros factores para que llegue a 1.000 y pico de millones de pesos ahora. Y ahora, según los números oficiales de ACE, la deuda correspondía a 1.600 millones, que son lo que se pidió en la rendición. Una pregunta, porque ahí esos números contrastan con lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, cuando fue a presentar el proyecto de ley de rendición de cuentas. Él dijo, y lo dijo acá también la ministra Lustenberg la semana pasada, que había 180 millones de dólares, ¿no? Entonces, muchísimo más en pesos, en gastos comprometidos, y 100 millones en gastos postergados de 2024, solo hablando de ACE. Eso supera ampliamente la cifra mencionada recién. Danza, el presidente de ACE, cuando asumió, hablaba de 60. Cuando fue en marzo Odone, hablaba de 180. En la rendición de cuentas hablaron de 280. Y Lustenberg habló también de otra cifra. 4 cifras distintas en 4 integrantes del gobierno. La realidad es, nosotros cuando asumimos habían deudas de ACE, las habían.
no hicimos todo esto o no las pusimos arriba de la mesa en el medio de una pandemia, decir, miren, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque agarramos con deuda del 2019. Trabajamos. Ahora hay deudas de ACE. El informe de ACE habla que son cifras, ahora un poco mayor, sí, ahora un poco mayor, pero que son cifras también similares a las que nosotros heredamos. Sí, según lo que vos sabés como ex subsecretario, ¿de cuánto es la deuda puntual que dejó ACE? Cuando yo le pregunté a Odone, contestó Valcorba. Y Valcorba decía, hay 100 millones que vienen del año pasado, que el crédito del año pasado que afecta ahora. Hay 80 que son las deudas que no tienen crédito. Y hay 100 que como el año pasado se gastó 100 de más, no queremos que pase lo mismo, entonces vamos a poner 100 más. Esa fue la explicación y está en la versión taquigráfica. O sea que según esa respuesta que citás de Valcorba, la deuda sin crédito sería de 80 millones. ¿Y de cuánto era al final del periodo del Frente Amplio anterior? Y de nuevo, eran los 500 millones que llevado ahora son 1.200 millones. Son entre 10 y 20 millones de dólares. Pero no, pero era de aquel momento que llevado ahora significarían esta cifra de 1.200 millones de pesos, que estamos hablando de 40 y pico. No, pero 1.200 millones de pesos son 30 millones de dólares. Bueno, 30 es menos que los 40. 80 actuales, digamos. Es menos, sí, es menos, es menos. ¿Y a qué se debe ese desfasaje? En un presupuesto de... ¿Sabe cuánto gasta ACE? 66.150 millones de pesos. Invierte. 66.000. Estamos hablando que en la rendición de cuentas se pidieron 2.600 millones para pagar las deudas. Dentro de 66.000. Pero aparte, de nuevo, vamos a los relatos o los dichos. A mí se me cuestionó mucho, o a nosotros se nos cuestionó mucho, de que habíamos recortado inversión en salud. Hay tuit por todos lados, hay informes por todos lados, hay lo que quieras. Que habíamos recortado inversión en salud durante el año pasado y los anteriores. Y ahora se nos dice, te gastaste todo el presupuesto y gastaste 100, 200, 280, los que sea, millones más. O sea, o recorté o gasté de más. Pero yo te contrasto a vos mismo y no me podés decir durante 3, 4 años que recorté, porque si no estabas haciendo política, estabas haciendo campaña, estabas dando manija y ahora estás poniendo excusa para no hacerte cargo. O una cosa o la otra. Y yo no creo que haya sido ni una cosa ni la otra. Se gastó lo que se gastó, todos los años quedan deudas para adelante, porque si no, veamos el 2019 y veamos todos los años anteriores. Tengo una carta de Marcos Carámbula, que la mandó al Ministerio de Salud Pública. Marcos Carámbula fue el presidente de ACE hasta como el 20 de marzo del 2020. Se quejaba que el Ministerio de Economía del Frente Amplio no le había reajustado los créditos y eso le imposibilitaba hacer frente a los gastos de ACE. Entonces, esas situaciones heredadas o esas situaciones quedan de un año para el otro. Ahora, ¿eso lo tenemos que llevar a ponerlo como excusa? No. Tenés que gobernar. A mí me tocó gobernar con una pandemia, me tocó gobernar con una sequía, me tocó gobernar con el dengue, me tocó gobernar con un montón de cuestiones. Y yo nunca dije, vos, mirá, no voy a hacer esto porque está esta realidad. No, la trabajo, le doy respuesta y también le doy respuesta a lo que me comprometí, le doy respuesta a la gente. Pero creo que se está abriendo el paraguas, o a esta altura la sombrilla, en virtud de que como no van a poder hacer frente a todas las promesas o a la expectativa que se generó, entonces se pone esa situación para no hacerse cargo y te tenés que hacer cargo. Sobre el cierre, 2 temas más vinculados a la agenda de salud que están muy presentes en el discurso de la ministra, pero aparte en la discusión y en el trabajo parlamentario también. Por un lado, tiempos de espera. El actual gobierno dice que uno de sus grandes objetivos es reducir los tiempos de espera. Lustenberg dijo aquí que hay 30.000 personas en lista de espera en ACE por consultas vinculadas a salud mental y también habló incluso de pasando a cirugías oftalmológicas de 300 niños y niñas, también adolescentes, que están en espera para acceder en ese caso a cirugías de esa especialidad en el Hospital Pediátrico Pereira Rosell. ¿En qué estado de situación dejó este asunto el gobierno pasado? Y tiempo de espera, desde que se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, ha venido en aumento. Porque es multifactorial, es multicausal. No hay una sola causa de los tiempos de espera. Yo lo explicaba el año pasado y los anteriores. Tenés, por un lado, la cantidad de especialistas. Y me tomo 2 minutos para comentarlo. Cantidad de especialistas. La cantidad de especialistas en el país, en algunas especialidades, tiene una tasa de reposición negativa. ¿Qué quiere decir? Que se jubilan más especialistas de los que se reciben. Entonces, eso no da para cubrir la demanda. Por ejemplo, psiquiatría. Psiquiatría, la distribución, no solo la cantidad, sino que la distribución es mala. Están al sur del Río Negro y están sobre todo en áreas metropolitanas, no están en el interior. Entonces esa lista de espera, que la cual no conocemos, pero no dudamos que pueda ser así, me imagino que está concentrada en áreas donde no hay psiquiatría, porque aparte las horas de psiquiatría
no están destinadas exclusivamente al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque los psiquiatras también trabajan de manera particular. Entonces, no es solamente la distribución, es cuánto se designa al sistema. Trabajamos en esa causa con la UDELAR y el año pasado se votó una ley en pleno proceso electoral que pasó sin mucha notoriedad, pero hubo una ley que juntó unanimidad a 2 meses de las elecciones, que fue el cambio de las residencias médicas, que ahora lo lidera el Ministerio de Salud Pública. Ahora la ministra Lustenberg tiene la posibilidad de designar las residencias o poder tener la presidencia de la comisión que destina las residencias médicas de la formación en el Uruguay. Eso desde la UDELAR. O sea, la UDELAR, lo que produce los especialistas, a veces no daba la capacidad para producir la cantidad de especialistas necesarios para cubrir esa demanda. Luego el tiempo de consulta por usuario. ¿Te acordás un reclamo del SMU que hablaba de aumentar los tiempos de consulta? Nosotros aumentamos los tiempos de consulta. Entonces, aumentar los tiempos de consulta significa que el médico ve menos pacientes. Significa que se aumente esa cantidad de lista de espera. Y lo otro es la regulación, que a mí me parece muy importante esto que se anunció por parte del Ministerio la semana pasada, el jueves, de que se va a trabajar en regular los tiempos de espera o regular en cuanto a tiempo diagnóstico. Hoy lo que tenemos regulado es algo básico, medicina general, las especialidades básicas y el resto de las especialidades 30 días para ver un médico. Eso la mayoría de los prestadores no se cumple. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que los prestadores no cumplan? Cuando hay un ministerio, lo digo por el que vos integraste, pero por los anteriores, que debería fiscalizar. Yo me aburrí de fiscalizar. Pero y entonces vamos a la parte de fiscalización. Cuando llegamos al ministerio había 12 inspectores, solo 12, para controlar toda la salud. Creamos la dirección de fiscalización, pusimos 50 inspectores, la certificamos en calidad y los profesionalizamos y hoy hay una herramienta de control muy fuerte que tiene la ministra Lustenberg para usar. Eso lo mandamos a los prestadores a controlar. ¿Pero qué dice la normativa? Que te tienen que dar hora en los 30 días. Entonces vos vas a pedir hora al psiquiatra, te dicen, ¿cómo no? Tenemos para pasado mañana en la Policlínica de Paso de la Arena a las 6 de la tarde. No podés. No, mire, no puedo. Si no vivís cerca, perfecto, no te queda cómodo. Entonces, como vos dijiste que no podías, te doy para dentro de 3 meses porque vos rechazaste la hora que yo tenía para vos. ¿Y por qué no se cambia esa normativa? ¿Por qué no se cambió? Es lo que se trabaja, o es lo que se trabajó. Nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con el análisis. Creamos algo que no había, la lista de espera quirúrgica. No existía. No sabíamos cuánta gente tenía pendiente la operación. Hoy la normativa de las operaciones son 6 meses para todas. Pero hay algunas que son urgentes, que tienen que ser antes, y hay otras que los 6 meses puede ser un tiempo prudente o puede ser mayor o puede esperarse más. Por ejemplo, una operación de juanete no es lo mismo que una operación de la laparoscopía de vesícula, por ejemplo. Entonces, ese estado de situación lo pudimos tener nosotros en el periodo pasado para tener ese análisis, saber cuáles son las cirugías que están en espera y qué causas tiene y por qué no se operan, y seguimos la trayectoria del paciente desde que el médico pide la operación hasta que se opera, con las causas por las que se opera, por las que no se opera y en qué estado está, porque vos para operarte también necesitas unos estudios previos, que esos son los que no tienen fecha de coordinación. Y ahí tenemos las distintas dificultades. Pero se trabajó en todas las causas. No es una sola causa los tiempos de espera. Vamos al interior, no hay especialistas, no van. Hicimos llamados de cargos de alta dedicación en ACE, 400.000 pesos de sueldo para médico en el interior, para médico psiquiatra. No se llenaron, no se anotaron, quedaron desiertos, quedaron vacantes. Entonces, hay que estudiar todas las causas, no es una sola. Sobre el cierre, porque se nos va el tiempo y es un tema fundamental el que no hemos abordado, que pasó por el Parlamento. Hablando de prestadoras, la situación de Casmu. Lo dijo acá Lustenberg y poco después lo manejó públicamente en otros ámbitos. Ya recibió el informe del equipo interventor y según ella, en una primera lectura, fue lo que dijo la semana pasada, había preocupación, o ella quedó muy preocupada, sobre todo por la situación financiera, porque hay distintas situaciones que entiende que no evolucionan correctamente. Por ejemplo, la rentabilidad no mejora, fue lo que dijo. Después de eso fue al Parlamento y en una comisión en la que estás presente abordó el asunto. ¿Qué impresión tenés a propósito de la situación de Casmu, que según adelantó la ministra, va a seguir intervenida por más tiempo? Bueno, lo conocemos por dichos de la ministra o lo que manifestaron en la comisión, que hemos hecho varias preguntas que no. ¿El informe lo viste? No me lo dejaron, no lo mandaron, está en la etapa de vista de Casmu.
Entendemos que hay plazos reglamentarios que hay que cumplir y que luego que el CASMU levante las observaciones nos lo va a enviar. En eso se comprometió la ministra. No conocemos esa situación a fondo. Lo que nosotros podemos decir es lo que se hizo en el pasado, que fue intervenir la institución, trabajar de cerca y que hoy hay una situación distinta a la que ocurría antes, en el sentido que el Ministerio de Salud Pública está dentro de CASMU. Todo esto que puede decir la ministra lo dice porque estaba intervenida, porque hay un seguimiento de cerca y porque hay información de primera mano. No conocemos el informe, pero la ministra tiene todas las herramientas arriba de la mesa. Todas. Porque se extendió la intervención, porque puede desplazar a las autoridades si quiere. Eso sería una fase de intervención más dura, digamos. Bueno, ¿no? pero lo habían dicho y después no lo hicieron. Entonces, en la previa, de nuevo con las expectativas, en la previa, el subsecretario Brioso había manifestado que había que desplazar a las autoridades del CASMU. No lo hicieron. ¿Te imaginas eso como un escenario posible ahora? Tiene todas las herramientas arriba de la mesa. Las decisiones del ministerio. ¿Pensás que hay que hacerlo? No, no tengo la información. Te falta el informe. No tengo la información. Pero tiene todas las herramientas. Ahora, queremos conocer cuál es la situación, por eso pedimos los informes. Tiene todas las herramientas, de nuevo, para hacer el seguimiento. En la ley se le votó más potestades a los interventores. Nosotros lo habíamos establecido por decreto. Ahora están por ley, o sea que son indudables que los interventores puedan tener más información. Tiene todas las herramientas. Se le votó más extensión de plazo, se le votó el crédito, el CASMU se le dio el crédito de la garantía que pusimos todos los uruguayos o que se está poniendo por parte del Estado. O sea, está todo arriba de la mesa como para no tener problemas. Depende del Ministerio de Salud Pública. José Luis Adjian, ex subsecretario de Salud Pública y diputado del Partido Nacional, gracias por esta más de media hora larga con la mañana de la diaria. Un gusto y a las órdenes. Gracias.